¿Qué tal, queridos amigos? Me preguntan con frecuencia si no veo nada positivo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuesta trabajo, ¿eh? Pero sí se pueden rescatar algunas cosas. Por ejemplo, el combate que ha emprendido contra el outsourcing, la subcontratación de los obreros, de los trabajadores, que definitivamente permite a los empresarios burlar los predicamentos de la Ley Federal del Trabajo, que desde luego es proteccionista a favor de los obreros, a favor de los trabajadores. ¿Por qué? Es proteccionista por la sencilla razón de que se decidió de algún modo evitar que los tremendos desequilibrios sociales pudieran causar problemas y tormentas cívicas y tormentas hasta de enfrentamientos brutales entre un sector y otro. La subcontratación era un elemento que servía para evadir las responsabilidades de los empresarios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y, naturalmente, muchos miles cayeron en esta trampa por la necesidad ingente de contar con las oportunidades necesarias para trabajar. Por eso es la razón de tanta fuga de mano de obra hacia el exterior. Fíjense, ya en lo que va de este trimestre se observa un incremento en las remesas que envían los indocumentados, como les llaman allá, a nuestro país, de un más del 20%. Esto quiere decir que cada vez dependemos más de las manos de aquellos que no pueden hacer producir, que no tienen la oportunidad de hacer producir a su propia tierra y tienen que ir a pedir, como decía López Mateos, una patria prestada. Porque en México no les dan la mano, ni los rescatan, ni los ayudan, ni les dan trabajo, que es lo que se busca, porque no hay suficientes fuentes de empleo, porque no se crean empleos, y mucho menos en una crisis económica que se va a prolongar más allá de lo que diga ese individuo que llegó a la Secretaría de Hacienda como si fuera un juego de billar, Arturo Herrera, de rebote, pero sin caer en la canastilla. Lamentablemente, las cosas que son malas son cada vez peores. El presidente no está bien de sus facultades mentales. Hay que decirlo, hay que abogar porque el presidente se siente a meditar y porque se ha tratado psicológicamente, porque algo no funciona en lo que llamamos las células grises. Algo no está funcionando y esto es grave para el país porque el que maneja las decisiones a futuro debe tener muy claro qué hacer, debe tener muy claro cuáles son las decisiones que México necesita, no insistir en obras que van a ser deficitarias para el país, las tres magnas obras que emprendió, que no avanzan, que están detenidas por órdenes judiciales, como en el caso del Tren Maya, que están inundadas porque se instalaron en tierras que no son propias para una refinería, como en el caso de Dos Bocas, que están siendo construidas a la ligera por ingenieros militares, como en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, del que ya se ha quejado hasta el secretario de Comunicaciones, el nuevo secretario de Comunicaciones, Jorge Argani, quien dice, bueno, ya es hora de que los ingenieros civiles, los que forman parte de la Secretaría de Comunicaciones, se encargan de las obras públicas. Para eso está la Secretaría y no la Defensa Nacional. Y ya le cayeron encima, ya seguramente le quedan pocos días en la Secretaría y sería el segundo secretario de Comunicaciones en irse ante la actitud belicosa de López Obrador con sus mayores y más cercanos colaboradores cuando no se pliegan a sus instrucciones. Pero anda mal de la cabeza, porque fíjense, primero
en una semana aproximadamente, dijo que en definitiva se vacunaría contra el COVID, apenas le tocara el turno, pero sin que hubiera gran circo mediático, que iba a ir solito, seguramente nadie lo iba a reconocer, pero sin cámaras de por medio para tomarse la vacuna como cualquier ciudadano. Bueno, esto estaba aparentemente bien, pero inmediatamente dijo, 2 días después, que sus médicos de cabecera, el doctor secretario de Salud, que es el que más lo atiende, y obviamente el subsecretario de Salud, el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, los dos, que su misión principal es dar información, uno en la mañana y otro en la noche, sobre lo bien que se maneja la pandemia cuando siguen muriéndose y muriéndose por todas partes, y ya se reconoce que las cifras oficiales son menores a las que emiten ellos mismos, el doctor Jorge Varela Alcocer y el subsecretario López-Gatell. Estos dos le dijeron que no, que tenía anticuerpos muy poderosos, más poderosos que ningún otro, porque es el presidente, claro, y que no era necesario que se vacunara, que dejara eso para los simples mortales. Él está en otro nivel, es factor moral y no de contagio, como dijo el doctor Muerte. Entonces, pues dijo que no se vacunaría. Pero ayer insistió en que sí se va a vacunar dentro de unos 15 o 20 días, porque los mismos doctores le recomendaron que para no hacer más difícil la situación, se vacunara. 3 distintas declaraciones en menos de una semana. ¿Qué credibilidad puede tener un mandatario que se contradice a sí mismo con tanta facilidad? ¿Qué credibilidad tiene un mandatario que se ha empeñado en convertir a las mañaneras en su fuente de vigor político diario? Si a mí me preguntaran, también me lo han hecho, ¿qué imagen reflejaría mejor a la Cuarta Transformación y específicamente a estas mañaneras? Diría que la de Lord Molécula. Lord Molécula es el espejo más perfecto de las mañaneras. Cuando se hable de las mañaneras en el futuro, tendremos en la imagen a López Obrador dialogando con Lord Molécula, a quien le pasa el script Jesús Ramírez Cuevas para que todos los días aparezca en primera fila haciendo las preguntas que el presidente quiere que le hagan y que no tengan nada que ver con la crítica. A la crítica la quiere crucificar, quiere investigar qué hay detrás de las plataformas sociales que le están haciendo difícil el camino. Y como le están haciendo difícil el camino porque lo exhiben en cuanto a sus mentiras, entonces hay que fustigarlo como si no hubiera ningún derecho a la libre expresión, como si la libertad de expresión estuviera sepultada, como quiere sepultar al Instituto Nacional Electoral precisamente cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones de junio 6. Esto, señores, no es un juego. El presidente quiere entrometerse en las elecciones, aunque diga lo contrario. Y la manera de hacerlo es achicar la cobertura del INE para que él meta la mano en todas las elecciones, haciendo negociaciones incluso con traidores a sus partidos, como en el caso de Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, para que le entregue Chihuahua a Morena, haciendo alianzas también para evitar que sea catastrófica la derrota, si es que la hay, en junio próximo, para su partido y para su causa. Tiene temor a perder la mayoría en el Congreso. Por eso se reveló el audio de este pobre actorcito, Alfredo Adame, el bravucón, que dijo que
de los 40 millones que le van a dar a su partido, redes sociales progresistas, otra de las obras mágicas de la intocable Elba Ester Gordillo, que ya estuvo en la cárcel, pero que fue ya liberada como un regalo para el señor López Obrador de parte de su predecesor Enrique Peña Nieto. Y con esto, Peña Nieto logró la maravilla de ser libre cuando debería estar completamente tras las rejas si se hubiera hecho la encuesta que se prometió que iba a hacerse para saber si el pueblo mexicano estaba a favor o no de llevar a proceso a los expresidentes. Pues claro que está a favor. Si el pueblo mexicano no es masoquista, puede estar manipulado por un tiempo, pero siempre despierta. Y cuando despierta lo hace furiosamente. Por eso le recomiendo al presidente López Obrador que vaya a ver a un médico, que tenga un tratamiento adecuado, que insista en la necesidad de estar absolutamente sano mentalmente para poder seguir dirigiendo los destinos del país hasta que los mexicanos lo soporten. Porque los únicos que pueden retirarle el visto bueno al presidente son todos los mexicanos que unidos formamos la soberanía popular, como he dicho muchas veces. Y si la soberanía popular ya lo condenó en el juicio ciudadano del domingo 21 de marzo ante miles de personas, pues es hora, señor presidente, de que empiece usted a pensar en salir de Palacio Nacional, porque no está usted bien. Y en la medida en que insista en lo contrario, en que siga pretendiendo linchar a periodistas, en que siga pretendiendo que las cosas funcionen como usted quiera, ahogando al Instituto Nacional Electoral, asfixiando a todos aquellos que se oponen a su gobierno, entonces en esa misma medida estará usted poniendo en riesgo su propia investidura presidencial. Hágalo, presidente. Sométase a un tratamiento. No está usted bien. De veras, está usted haciendo mucho daño. Y yo no creo que en su fuero interno quiera dejar como legado para México un daño irreversible. ¿O sí? ¿O sí? Porque lo que vemos es que sigue usted apoyando a su compadre, Félix Salgado Macedonio, para que haga sus escandalitos frente al Instituto Nacional Electoral y amenazando con que va a enturbiar y a impedir las elecciones en Guerrero. Pues ¿quién se cree este sujeto que es? Ah, sí, se cree lo que es. Su compadrito amado, presidente. ¿Verdad que no está usted bien en sus cabales, de sus cabales? ¿Verdad que necesita un tratamiento? Hágalo, presidente. Por el bien de México. Haga usted historia. Sométase a un tratamiento de verdad y evite pasar a la historia como un rufián. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy siempre con cero cobardía.